El ciclo cardíaco se define como el conjunto de sucesos mecánicos y eléctricos que se reproducen en cada latido cardíaco. Cada ciclo comienza originando un potencial de acción en el nódulo sinusal y la posterior contracción de las aurículas, terminando con la relajación de los ventrículos. Dicho nódulo se ubica en la pared lateral superior de la vena cava superior, con lo cual el potencial de acción se desplaza desde este punto a través de las dos aurículas y posteriormente a través del nódulo auriculoventricular hacia los ventrículos. A causa de esta disposición del sistema de conducción, hay un retraso de más de 0,1 segundos en el paso del impulso cardíaco, lo que permite a las aurículas contraerse antes de la contracción ventricular, produciendo así el bombeo de sangre a los ventrículos antes del comienzo de la contracción ventricular fuerte. El periodo de contracción en el que se bombea la sangre se denomina sístole, y el periodo en el que se llenan las cavidades con sangre, diástole. Tanto aurículas como ventrículos pasan por las fases del sístole y diástole. Es esencial la regulación de dicha contracción para obtener un bombeo adecuado de sangre al cuerpo. Las presiones en aurículas y ventrículos aumentan y disminuyen reiteradamente en el ciclo cardíaco, produciendo el flujo de sangre desde donde haya mayor presión hasta donde haya menor presión. Podemos dividir el ciclo cardíaco en 7 fases: sístole auricular, contracción ventricular isovolumétrica, eyección ventricular rápida, disminución de la expulsión ventricular, relajación ventricular isovolumétrica, llenado ventricular rápido y disminución del llenado ventricular, diástasis. La sístole auricular tiene lugar tras la activación eléctrica de las aurículas. Es decir, esta etapa comienza cuando el impulso nervioso generado en el nódulo sinusal llega a las aurículas, lo que causa su contracción, teniendo como resultado la sístole auricular. Esta consiste en la contracción de las mismas para impulsar la sangre con dirección a los ventrículos del corazón. Para evitar el reflujo de dicha sangre que sale hacia los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares entre las aurículas y ventrículos se cierran. Este cierre, además de ser imprescindible para la sístole, es la causante del latido de nuestros corazones. Esta fase es una de las más importantes del ciclo cardíaco, pues permite que los ventrículos se llenen de sangre y estén preparados para el resto de fases del ciclo. La contracción ventricular isovolumétrica es una fase de la sístole ventricular caracterizada por el aumento de presión en el ventrículo, sin cambios en el volumen. Inmediatamente después del inicio de la onda QRS, que representa la despolarización ventricular, se produce el aumento de la presión dentro de los ventrículos. Y cuando la presión ventricular es mayor que la presión auricular, tiene lugar el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El cierre de las válvulas corresponde al primer ruido cardíaco, ya que la válvula mitral se cierra antes de que la válvula tricúspide, provocando que el primer ruido cardíaco pueda estar desdoblado. A continuación, se requiere de 0,02 a 0,03 segundos a mayores para que el ventrículo acumule suficiente presión de manera isovolumétrica para empujar las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, para que se abran contra las presiones en la aorta y la arteria pulmonar. Aunque durante esta fase no sale sangre del ventrículo, porque la válvula aórtica está cerrada, por lo que no se produce ningún vaciamiento. Este proceso recibe el nombre de isovolumétrico o contracción isométrica, debido a que todas las válvulas están cerradas. Esto conlleva que la tensión del músculo cardíaco aumente, pero sin producirse o produciéndose muy poco acortamiento de las fibras musculares. En la eyección ventricular rápida, la presión ventricular llega a su valor máximo. Se produce el abombamiento de la válvula tricúspide en dirección a la aurícula derecha, mientras se realiza la contracción ventricular derecha. Este proceso da lugar al enlace de la curva del impulso nervioso. En el momento en el que la presión ventricular se hace mayor que la presión aórtica, se abre la válvula aórtica. A continuación, se produce la expulsión rápida de sangre a la aorta a causa del gradiente de presión que existe entre el ventrículo y la aorta. Dado que la mayor parte del volumen sistólico se expulsa en esta fase, disminuye exponencialmente el volumen ventricular. En este momento se inicia el llenado auricular. Por último, se inicia la onda T, que supone la repolarización de los ventrículos. Indica el fin de la contracción ventricular, así como la expulsión ventricular rápida. En la disminución de la expulsión ventricular, la expulsión de sangre del ventrículo continúa, pero se produce con más lentitud, de modo que la presión ventricular empieza a disminuir. Al mismo tiempo, la presión aórtica desciende como consecuencia del movimiento de sangre desde las arterias grandes hacia las más pequeñas. Así comienza la circulación de sangre a los tejidos y pulmones por las arterias aorta y pulmonares, respectivamente. Relajación ventricular isovolumétrica. Al final de la sístole da comienzo la diástole ventricular, donde los ventrículos están completamente repolarizados. Las aurículas y los ventrículos se encuentran relajados. La presión de las arterias pulmonar y aorta es elevada, lo que hace que éstas empujen la sangre hacia los ventrículos, provocando el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar.
De esta forma, el músculo ventricular continúa relajándose y el volumen ventricular permanece constante, ya que todas las válvulas están cerradas. Esto se conoce como el período isovolumétrico o relajación isovolumétrica. Debido a que el ventrículo ahora está relajado, las presiones intraventriculares disminuyen con rapidez y regresan a sus valores diastólicos. Llenado ventricular rápido. Debido a que la presión de la aurícula se hace mayor que la presión del ventrículo, se origina que la válvula mitral y tricúspide se abran. Esto hace que se llene de sangre el ventrículo rápidamente desde la aurícula y, consecuentemente, la presión de la aorta disminuye significativamente, debido al desplazamiento de la sangre a las arterias del menor calibre. La presión en la aorta y arterias pulmonares siguen siendo mayores que la de los ventrículos, por lo que las válvulas semilunares se mantienen cerradas. El flujo rápido de las aurículas a los ventrículos es lo que genera el tercer ruido cardíaco, común en niños, pero en los adultos está relacionado con la enfermedad. Disminución del llenado ventricular o diastasis. La diastasis ocurre durante el tercio medio de la diástole, es decir, justo después de la sístole y antes de la siguiente contracción del corazón. Es la fase más larga del ciclo cardíaco y está caracterizada por un llenado lento del ventrículo, donde un pequeño volumen de sangre pasa directamente desde las venas cavas y pulmonares a los ventrículos. Las presiones entre las aurículas y los ventrículos están más igualadas y por eso que se enlentece el paso de sangre hacia los ventrículos. La diástasis es una función esencial del ciclo cardíaco porque asegura que el corazón se llene de sangre de manera efectiva para bombearla posteriormente al resto del cuerpo. El tiempo necesario para la diástasis y el llenado ventricular depende de la frecuencia cardíaca.